Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Héctor Zavala y a nombre de la sede de la UNAM en Boston y de su director Javier Laguna, es para mí un gusto darles a todas y todos ustedes la bienvenida a una nueva edición de esta serie de conversatorios que organizamos, en esta ocasión en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Massachusetts Boston y la Universidad Estatal de California Stanislaus. La temática que abordaremos el día de hoy es de gran actualidad en México y el mundo y se refiere a la confrontación al bloque de poder, la violencia organizada, los derechos humanos y a la justicia transicional en México, Brasil y Estados Unidos. Para platicar de todos estos temas, el doctor Daniel Gascón, investigador de la Universidad de Massachusetts Boston, facilitará la conversación y contaremos con la participación de la doctora Patricia González y el doctor Daniel Vázquez, ambos académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y del doctor Sebastián Sklowski de la Universidad Estatal de California, Stanislaus. Sin más, le doy la palabra al doctor Gascón y estoy seguro que tendremos una discusión por demás interesante. Adelante, Daniel, y muchas gracias. Muchísimas gracias y también muchas gracias a nuestros participantes por regalarnos a su tiempo. Deja de introducir a todos. Tenemos a Luis Vázquez, es politólogo en la Universidad Autónoma Nacional de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. También tenemos a Patricia González, igual profesora de Seguridad Ciudadana en Universidad Autónoma Nacional de México. Y también mi buen amigo Sebastián Sklowski, que es politólogo en la Universidad Estatal California Stanislaus. Estoy muy emocionado por aprender de ustedes y del trabajo investigativo que han hecho. Nosotros estamos, Sebastián y yo, armando un volumen editado enfocado en la violencia estatal. En los Estados Unidos, muchos nos enfocamos en entender la violencia policial y en los últimos años que han llegado a nivel de conciencia nacional por su concentración en las comunidades negras, migrantes y indígenas en el país. Nuestros contribuidores nos han expandido la visión criminológica porque nos han demostrado que no hay una sola manera de entender los asuntos policiales de los varios países de Latinoamérica. No han hecho ver que la violencia policial es más extrema, sino también más militarizada y hay más común que en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, nos han enseñado que los Estados Unidos ha intervenido en la vida política de varios países latinoamericanos históricamente, pero también hoy sigue influyendo las políticas y reformas policiales en varias partes de la región. Pero luego nos encontramos con el trabajo de nuestros colegas que afirman que para entender la violencia como fenómeno social se tiene que entender la violencia organizada más allá del Estado. Ahora, tenemos tres temas principales que queremos platicar. Justo eso. Queremos empezar con la violencia organizada más allá del Estado. También queremos platicar acerca del bloque de poder y el concepto de la impunidad. Por último, queremos también practicar de las posibilidades de armar mecanismos internacionales para la justicia transicional. Y tengo varias preguntas para los participantes en la mesa virtual y si tienen otras preguntas por allí, por favor háganlas. Y trato de manejar la conversación y mantenernos enfocados. A ver, la primera pregunta para todos. ¿Cuáles son las características principales de la violencia criminal y estatal en su región? Hola, Dani. Si te parece bien, y lo vamos a hacer de forma más o menos ordenada, levanté la mano. Ándale. Comenzar con esa pregunta, sobre todo con lo siguiente, decir que no es que México antes no tuviera México, voy a hablar de México en particular porque es el caso que conozco con mayor profundidad, y no es que México no tuviera antes violencia, en este caso de diciembre del 2006, que es cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, y a partir de esa guerra contra el narcotráfico que nosotros empezamos a tener una espiral de violencia, en particular homicidio, y después también de violencia en desapariciones, sino que teníamos patrones distintos de violencia, teníamos violencias más relacionadas con una violencia rural,
rural, con una violencia que tenía que ver con robo, que tenía que ver también con algunos homicidios, pero que estaba mucho más metida en dinámicas oligarca-terratenientes. Teníamos ese tipo de violencia y lo miramos en estos cambios de esos patrones de violencia cuando vamos directamente a terreno, a Veracruz, a Chihuahua, a Chiapas, en fin, a distintas entidades federativas, y efectivamente nosotros teníamos una sociedad violenta, pero lo que cambiaron fueron esos patrones de violencia, y esos patrones de violencia cambiaron porque lo que empezamos a tener son gobernanzas criminales y territorios criminales en donde tenemos un proceso mucho más denso, organizativo, de, por un lado, las redes criminales, que en el caso de México se trata de los distintos cárteles en especial, pero con agentes estatales. Ese es el gran problema, que los agentes estatales que debieran estar ocupados específicamente en los procesos de investigación, en la seguridad ciudadana, en combatir justamente este tipo de órganos, pues todo lo contrario, se convierten en manos o se convierten justo en tentáculos de estas redes criminales. Y en ese sentido, en la investigación que yo he hecho, sobre todo ahora sí, del 2007 en adelante, en esta guerra contra el narcotráfico, en estos últimos años, yo puedo identificar al menos 5 patrones distintos de violencia. El primer patrón que tenemos muy identificado es la disputa por la plaza, y ese es el más conocido, y es el que siempre dicen tanto los gobernadores como el presidente cuando tenemos una masacre, cuando hay decenas de personas asesinadas. Lo que dicen directamente es, se están peleando por la plaza, es un problema entre ellos, y además de alguna manera, como si eso no fuera suficientemente grave, pero de alguna manera lo que tratan de decir es, si se matan entre ellos, pues está bien, ¿no? En algo andaban. Entonces ahí tenemos uno y ese es el más conocido. Pero tenemos otros 4 que también se tornan relevantes. El segundo, que es muy importante para nosotros, es la gobernanza criminal. En donde gobernanza criminal quiere decir que en las áreas en donde tiene presencia el grupo criminal, gobierna, literal. Y en gobernar significa tiene la capacidad de establecer las distintas sanciones, ¿no? Las diferentes sanciones que se pueden establecer en este marco gubernativo. ¿Qué quiere decir gobernar? Quiere decir, por ejemplo, que controlan a la policía municipal, controlan qué se investiga y qué no se investiga, controlan también policías de investigación y fiscalías, controlan las cámaras, controlan los procesos de iluminación, toman algunos espacios clave, ¿no? Como presidentes municipales, pero incluso oficiales mayores para utilizar los procesos de licitación específicamente para lavar dinero, ¿no? También tenemos inserciones, por ejemplo, en Pemex, es decir, controlan los flujos, determinan quién entra y quién sale, ¿no? Los horarios específicos, y controlan también cadenas de producción, controlan, por ejemplo, cadenas de producción del pollo, de la tortilla, ¿no? De la carne, incluso de la cerveza, y con eso lo que hacen también es elevar los precios, ¿no? Y bueno, también en ese sentido, pues los órganos o los mecanismos de construcción. Entonces, la gobernanza criminal se ha vuelto uno muy complicado para nosotros, porque ahí las sanciones es cuando en los sistemas de extorsión te balacean, desaparecen a una pariente tuyo, o directamente asesinan gente cercana. Entonces ahí tenemos otro despliegue de violencia, que es la sanción específica aplicada a ese marco de gobernanza criminal. Y luego lo que tenemos son cosas como, por ejemplo, los desplazamientos generales, cuando se quieren apropiar de un área en particular, ¿no? Ahí tenemos desplazamientos generales, en donde ¿quiénes son desplazados? Pues todos, ¿no? Mujeres, niños, adultos mayores, lo que sea, ¿no? Específicamente por el solo hecho de estar en el lugar que querían apoderarse estas redes de macrocriminalidad. Entonces ahí tenemos otro tipo distinto de violencia. Y finalmente, y con esto cierro, un cuarto tipo de violencia que se ha vuelto muy complicado específicamente para las zonas rurales, es cuando algunos megaproyectos, en especial de minería, por ejemplo, se unen a algunas de estas células de las redes de macrocriminalidad. Y en esa unión, el tipo de violencia que se tienen es específicamente el control de las poblaciones, en particular de aquellas poblaciones que se oponen a esos megaproyectos, y no solamente el control, sino también, pues, por supuesto, el asesinato de los líderes que se oponen o que organizan algún tipo de oposición a esos megaproyectos en particular. De hecho, no es casualidad que, bueno, América Latina es la región más peligrosa para los defensores medioambientales, y México se ha convertido precisamente en el país más peligroso, en donde más asesinan a defensores medioambientales y a periodistas. Entonces, esos son algunos de los principales patrones de violencia actuales que yo logro ver en México. Sí, yo me voy a focalizar un poco más en Brasil, que es un poco el área de investigación mía, y un poco también en Uruguay. Pero hablando de Brasil, que creo que tiene interesantes relaciones con lo que Luis analizaba de México, creo que
hay una serie de elementos acá que son interesantes para conversar un poco. Uno es la noción que tenemos de la concepción del Estado liberal, en el cual el Estado, como lo definía Max Weber, se ejemplifica a partir del monopolio del uso legítimo de la violencia. Entonces esa definición de que el Estado es la única entidad que puede hacer uso de ese monopolio, que puede hacer uso de la violencia, que es algo que está incorporado en todos nosotros, lo que vemos en la práctica es que eso prácticamente no pasa en ningún lado. No pasa en Latinoamérica, indudablemente, como contaba Luis, y lo mismo es el caso de Brasil, pero tampoco pasa en Estados Unidos. En grandes territorios, la violencia es ejercida a partir de distintos grupos que toman control de territorios o que tienen ciertos poderes, etc. Entonces, no significa que esa violencia sea legitimada o sea aceptada, pero en muchos casos lo es. Y eso es importante considerar, porque es un elemento práctico y es un elemento que nos complica el análisis, pero nos complica también las búsquedas. Porque una de las cosas que ocurre también es de que el Estado, que muchas veces las respuestas que se intentan dar es a partir de un fortalecimiento del Estado, pero es un Estado que está involucrado en esa violencia, porque es un Estado que genera ese uso constante de la violencia y no la reduce o no mejora las situaciones. Y una de las paradojas que ocurre en muchas áreas, en Brasil, por ejemplo, un trabajo reciente de análisis que he hecho, es que vemos la presencia de diversas entidades soberanas, en el sentido de que hay distintas leyes que ocupan los territorios. Entonces, en el caso brasileño, en el caso principalmente de Río, pero también de Sao Paulo, muchas veces los residentes de barrios vulnerables hablan de dos sistemas legales. Hablan de un sistema legal del asfalto, que vendría a ser el sistema legal del Estado, que todos conocemos, pero también se habla del sistema legal del morro, de las colinas, que es el sistema legal en el cual, como decía Luis, son organizaciones criminales que toman el control, ejercen un sistema legal, y hay un sistema legal que, por más que no está escrito, todos saben. Y gran parte de la sobrevivencia de muchos de esos residentes es entender cuál sistema legal aplica en qué momento y en qué lugar. Y son sistemas legales que están ambos sostenidos a partir del uso de la violencia. Si uno viola las leyes del asfalto, la policía entra y ejecuta, a veces en forma legal, a veces en forma extrajudicial, pero si uno también viola las leyes de la organización criminal, también se ejecuta. Y muchas veces se ejecuta también en forma con procesos y procedimientos cuasi jurídicos. Los famosos tribunales populares del PCC, de la organización criminal más grande que existe en Sao Paulo, que controla. Existen sistemas que todos, o que la mayoría de los residentes conocen y se utilizan. Y Graham Daniele Willis, que es un investigador que está situado en Inglaterra ahora, que ha investigado esto bastante, habla de una especie de consenso asesino, en el cual estos dos poderes soberanos, las organizaciones criminales y el Estado, llegan a un consenso en el cual, bueno, para mantener cierto orden que nos permita beneficiarnos a ambos, a partir de reducción de la violencia, pero también a partir de la extracción de recursos, en algunos momentos vamos a dejar que la organización criminal mate, y la organización criminal va a dejar en algunos momentos que la policía mate cuando les conviene. Es una situación muy precaria, es una situación de un balance muy complejo, que tiene momentos en los cuales ese balance se cae y vemos picos de violencia. Por el otro lado, a veces el balance funciona, y un ejemplo claro es el caso de Sao Paulo. En el año 2000, cuando el PSC toma control de la mayoría de los territorios de las favelas o de la periferia de Sao Paulo, una de las cosas que se ven en lugares sumamente peligrosos es una reducción enorme de los asesinatos. Porque esta organización criminal dice, nosotros necesitamos hacer negocios, y no es buen negocio la violencia. Por lo tanto, necesitamos calma. Por lo tanto, las soluciones de conflictos dentro del barrio no se pueden resolver a partir de el uso indiscriminado de la violencia. Entonces toman control, etc. Entonces gira todo en un balance muy precario, en el cual hay muy poca responsabilidad, hay muy poca... nadie responde a nadie. El Estado no responde a los ciudadanos, pero las organizaciones criminales tampoco responden a los ciudadanos, que se ven encontrados en una situación sumamente compleja de un balance muy precario, con la necesidad de entender
cuáles son los mecanismos que se aplican ante cada situación y ante riesgos muy elevados. Y todo dentro de una lógica muy neoliberal, tanto de las organizaciones criminales, que muchas veces utilizan una retórica, o por ejemplo el PCC en Sao Paulo, en sus comienzos, con una retórica muy populista, de ciertos toques de izquierdas, de defender al barrio, de defender al morro, de defender a los sujetos oprimidos ante la opresión del Estado, pero que entra a partir del negocio de la droga, a partir del negocio de las extorsiones, a partir de lo que comentaba Luis sobre las distintas producciones, en una lógica muy neoliberal de explotación y de mantener control para esa explotación. Entonces, la paradoja o el gran dilema que se nos presenta, tanto nosotros como analistas, pero principalmente como ciudadanos preocupados con esta situación, es cómo manejar esto, o sea, cómo muchas veces los intentos de reforzar el Estado, de hacer el Estado más fuerte, de mejorar la policía, de hacerla más volátil o más fuerte, muchas veces genera efectos contradictorios o efectos contrarios, o la lucha contra los grandes carteles y las grandes organizaciones muchas veces dispara en mayor violencia de la que teníamos antes. Adelante, Patricia. Muchas gracias, listo. Bueno, pues a mí me gustaría comentarles esta evolución que en México se dio de las estructuras jerárquicas al interior de los carteles mexicanos, a raíz de lo que atinadamente ha mencionado Luis Daniel sobre estos patrones de violencia que finalmente nos llevan a hacer un análisis profundo sobre la gobernanza criminal. Se lo digo porque pues parte de mi experiencia como fiscal general en una entidad federativa me tocó la transición de la evolución de las estructuras jerárquicas al interior de estos carteles. Nosotros teníamos en México como un cartel monopolio que venía pues como desgajándose desde los años 80, les hablo del cartel de Jalisco. Y bueno, empezaron a generar a partir, como dijo Daniel, del 2006, con el cambio de gobierno, y yo diría más atrás, del 2000, cuando se genera esta ruptura de la hegemonía, ¿no? del partido del PRI en el poder y inicia pues otro partido. A partir de ahí empieza pues esta lucha, ¿no? por los territorios de 1, 2, 3 carteles hegemónicos. Sin embargo, pues en el 2006, a partir de 2006 se generó finalmente una ruptura y plazas criminales con mandos pues bien definidos empezaron a competir entre sí, y el Estado mexicano empezó a respaldar a estos grupos. Evidentemente los grupos del norte fueron más respaldados por el Estado mexicano, y encontramos pues una violencia inusitada que, como lo mencionaba Luis Daniel, o sea, ya no obedecía a una violencia de los cacicazgos que teníamos en las zonas rurales, sino aquí ya era una violencia en las zonas urbanas, donde involucraron incluso a las pandillas y empezaron pues finalmente a generar un genocidio del Estado. El Estado generó un genocidio al momento en que respalda fuertemente a un cartel en el norte del país y empieza a fraccionar los demás carteles que finalmente se tratan de posicionar de ciertos territorios. Y entonces, pues en realidad hubo una evolución que ahorita actualmente pues responde también a los carteles monopolio que tratan de posicionarte de ciertos territorios, incluso diversificando estas actividades criminales, como por ejemplo el tráfico de nuevas sustancias, como el fentanilo y la trata de personas, lo que viene siendo todo el tráfico de migrantes, y todo esto que demanda ya una estructura y cadenas de mando que pues deben de estar bien definidas. Entonces, ahorita tenemos como esa transición, ¿no? hacia el cartel monopolio para diversificar también las actividades que en estos momentos pues se vienen desarrollando en nuestro país, y obviamente con el respaldo del Estado mexicano, es decir, de algunas estructuras del gobierno federal y de las entidades federativas. Entonces, pues yo quisiera señalar que esta maleabilidad o esta capacidad de transformación dentro de las estructuras criminales, pues responden, además de la complicidad del Estado, también a temas muy operativos del mercado. Y
pues los esfuerzos del Estado por desarticularlo son una gran simulación. Al menos en nuestro país yo lo he visto desde cómo es que plantean reconstruir las policías. No hay nada de fondo detrás de este replanteamiento, más que lo mismo, ¿no? Lo mismo de capacitaciones básicas, capacitaciones que nada tienen que ver, como cómo vamos a combatir estas grandes redes de macrocriminalidad desde el enfoque, ¿no? de la seguridad pública, de la seguridad que el Estado tiene que brindar a los ciudadanos. Entonces, sí creo que debemos indicar que esta transformación, pues, se ha hecho posible, sobre todo por las condiciones de impunidad que imperan en México, a partir de la estructura de las fiscalías. Las fiscalías en México tienen esta nueva denominación que los gobernadores de las entidades federativas promovieron para decir que ya no hay procuradurías que eran corruptas, ineficientes, ahora hay fiscalías que se adaptan a un sistema acusatorio y finalmente esas fiscalías no son más de lo mismo, hay una reconfiguración de las procuradurías en las fiscalías. ¿Por qué? Porque las estructuras siguen siendo las mismas estructuras aquilosadas del sistema anterior que finalmente pues caen en la misma complicidad, en la protección a los líderes de estos grupos criminales. Y bueno, estas organizaciones criminales, como les comento, cuentan con la anuencia y la complicidad de las autoridades, y yo he visto un problema muy específico desde la función pública, en mi calidad de ex procuradora general de justicia del estado de Chihuahua. Encontré que esta anuencia de las autoridades, sobre todo en muchos municipios y en otras entidades federativas, comentando con mis colegas, tiene que ver con el financiamiento ilícito de las campañas. Yo creo que ahí está un error, el no tratar de abordar ese tema tan fuerte y que finalmente pues las autoridades le dan la vuelta y no se estudia, no se analiza. Muchísimos académicos, investigadores, cuando hablamos de financiamiento ilícito de campañas, le sacan la vuelta. ¿Por qué? Porque ahí pues hay riesgos de hablar de ese financiamiento ilícito de las campañas y quiénes son los que están en complicidad con pues estos grandes grupos del crimen organizado en México que finalmente tienen el poder político. ¿Por qué? Porque han sido financiadas sus campañas con dinero que proviene del crimen organizado. Pues lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Me gusta oír eso porque en los Estados Unidos, cuando platicamos de la violencia, tenemos ahorita un enfoque nomás en la policía, pero no platicamos tanto de la policía, de la violencia que estamos viendo en las escuelas, que la gente en general están tomando armas y matando, haciendo un masacre en la escuela y matando a niños. Y la conexión entre eso y luego los productores de las pistolas y luego la conexión con los políticos también. Parece que en el contexto de México y lo que también está viendo Sebastián en Brasil es que hay una conexión directa en esa forma de política. Hay como una conexión más clara que se ve aquí en los Estados Unidos, pero también existe a la vez. Lo que quería aclarar era una cosa acerca de los grupos principales que promueven y se benefician de esta violencia organizada. Luis Daniel, usted platicó de los carteles y también de los agentes estatales, pero también en general las fuerzas como imperiales. ¿Le estoy diciendo la palabra bien? Empresariales. Imparcial, exactamente. Pero específicamente enfocado en la industria de la minería. Y puede platicar más de eso y también tengo preguntas para otros acerca de esa misma tema. Claro, con gusto. Mira, una red de macrocriminalidad se conforma por esas tres estructuras que tú ya comentaste. Tenemos por un lado la estructura criminal, que algo que sí hay que decir de la estructura criminal es cierto que hay no más de 10 cárteles, grandes cárteles con posiciones no solamente regionales y con características nacionales, sino incluso internacionales. Es decir, el cártel de Sinaloa tiene posiciones en más de 40 países, entonces ahí tienes una gran estructura criminal, pero junto con esa gran estructura criminal también tienes, y esto es muy importante, Pati lo mencionaba y yo creo que hay que subrayarlo, tienes a más de 500 células armadas. Entonces eso hace que tu violencia sea muy fragmentada, porque no nada más es que te tienes que sentar, por ejemplo, a tratar de construir al menos un orden criminal menos violento con 10 actores, sino que te tienes que sentar a construir ese orden criminal menos violento con 500, ¿no? Que son estas 500 células armadas que se conectan de forma diferenciada dependiendo de quién tiene esa hegemonía territorial en algún momento determinado.
Luego, la segunda estructura, que también ya quedó ahora muy clara, pues es justamente la de la estructura política en esos múltiples niveles, que pueden ser pues directamente presidentes municipales, policía municipal, pero también gobernadores, fiscales a nivel de entidad federativa, policías de investigación, pero también sabemos que hay figuras incluso a nivel federación o federales, pues, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, que justamente acaba de ser sentenciado pues precisamente en Estados Unidos, ¿no? Y que tenía el control de la Policía Federal. Y la tercera estructura, que es y voy a la pregunta que me comentabas, Dani, es la empresarial. Entonces, es la menos desarrollada, digamos, en cuanto a las posibilidades de análisis que tenemos, porque se maneja un poco más pues en las sombras, no tenemos tanta información sobre estas estructuras empresariales. Tuvimos mucha a partir de los juicios de Texas, en particular de la estructura empresarial que estaba relacionada con los Zetas, y tenemos ahora también mucha en Veracruz en específico, debido al gran escándalo que tuvimos de las empresas fantasma de Javier Duarte, que es el gobernador de Veracruz. Y a partir de estos, por ejemplo, dos casos muy particulares en donde debido a que ahí funcionó de alguna manera el periodismo en el caso de Veracruz y la justicia en el caso de Texas, sabemos que, por ejemplo, las empresas ahí sirven para múltiples cosas. Primero, por supuesto, y lo más importante, para lavar dinero. El principal objetivo de las empresas es directamente lavar dinero. Pero en el lavado de dinero, una cosa bien interesante es que no solamente utilizan empresas privadas como uno supondría, sino que también utilizan empresas públicas. Y entonces ahí empezamos a mirar la penetración de estos tentáculos de parte del crimen organizado en empresas tan importantes para México como nada más y nada menos que Pemex, en donde los Zetas tenían a gente trabajando dentro de Pemex y ganaban licitaciones dentro de Pemex con una empresa que se llamaba ADT, y en esa empresa ADT hacían incursiones en gas y hacían incursiones también en petróleo. Entonces, vaya, lo que quiero decir es bastante grande. Pero no solo eso, sino que en la medida que tienen gobernanza criminal en aquel territorio en el que se encuentran y que obviamente tenemos un alto nivel de conflictividad en megaproyectos en general, otro fenómeno que empezamos a mirar es el que algunas de estas empresas, estas sí son privadas, que yo decía minería porque el caso más claro es el de Carrizalillo en Guerrero, ¿no? Si alguno de las personas que nos está escuchando pone Carrizalillo, Guerrero, conflicto, le va a salir la empresa minera de Carrizalillo, que es una empresa de carácter de capital canadiense, que se unió con Guerreros Unidos, y a partir de esa unión con Guerreros Unidos hoy controlan pues prácticamente, es imposible entrar a esa parte de la población. Y lo hicieron específicamente porque la población de Carrizalillo tuvo un primer acuerdo con la empresa minera, pero cuando se dieron cuenta de lo que implicaba ese acuerdo, que era pues obviamente la contaminación de sus aguas, se perdieron cosechas, empezaron a morir el ganado y también algunas personas de la comunidad, ya no quisieron hacer una segunda ratificación, y ahí es cuando, bueno, pues prácticamente tuvimos un grave problema de violencia en esa zona. Por eso es que yo mencionaba a la minera, pero sabemos que no pasa solamente con la minera. Por ejemplo, tala ilegal de árboles. Cuando les interesa también una tala ilegal de árboles, ahí tenemos un proceso fuerte de desplazamiento de esas comunidades en particular, y tenemos también pues, por un objetivo específicamente económico, o sucede también con algunos otros megaproyectos hídricos. Entonces, en realidad pasa, y pasa mucho en las distintas pues, regiones del país. Y esto es bien interesante porque es justo algo que decía Sebastián y que también yo creo que es importante subrayar. El principal objetivo de estas redes es apropiarse del excedente social, es decir, es bien capitalista y bien neoliberal, pero lo hacen obviamente con los mecanismos ilegales y violentos que tienen a la mano, pero al final el principal objetivo es la apropiación de ese excedente social. Entonces eso también pues, es bastante grave. Yo quería agregar algo, Dani, si es posible. Sí, claro. Un elemento interesante acá tiene que ver con lo que hablaba Luis del lavado de dinero. Y el sistema y el rol que cumple el sistema financiero en todo este proceso. Por ejemplo, una de las discusiones más fuertes que se ha dado en Uruguay en el último año y medio tiene que ver con los intentos de desregular los decretos y las leyes de lavado de dinero. Y con el nuevo gobierno conservador ha desregulado gran parte de los elementos fiscales que controlan el lavado de dinero en el Uruguay, y otra de los vehículos que se ha hecho para reducir la capacidad de investigación en toda esa área es reducir el presupuesto de estas oficinas. Entonces, muchas veces la respuesta del Estado es, bueno, vamos a crear una oficina para investigar
el lavado de dinero y el uso del sistema financiero para mantener para mantener todas esas acciones ilegales, pero cuando llega el momento de definir los presupuestos estatales, se reduce enormemente la capacidad presupuestal y se elimina enormemente la capacidad de investigación. Y tiene que ver un poco con los intereses, en el cual hay un enorme foco en la violencia callejera. Entonces, todos los discursos y las perspectivas políticas es, bueno, ¿cómo mejoramos la policía para la investigación y la prevención del delito callejero, que es importante? Pero nos olvidamos de todo un área de criminalidad, que a veces ni siquiera ha sido criminalizada, a veces han sido elementos legales, en el cual el sistema financiero ocupa a veces, o partes o sectores del sistema financiero ocupan estos elementos. Y no es nada nuevo, no es absolutamente nada nuevo. Yo recientemente, por intereses diferentes, estaba leyendo una serie de trabajos de Peter Hayes, que es un investigador sobre el Holocausto, en todas las empresas y los bancos que se beneficiaron, pero hicieron posible también el asesinato y el genocidio en masa. A partir de muchas de esas acciones no eran ilegales. Y muchos eran conscientes, algunos no eran tan conscientes, pero financiaron todo el proceso. Entonces yo creo que es importante también manejar esos elementos, y entra dentro del sector político. Mi último comentario en este respecto de lo que tú hablabas con el tema de las armas. No se producen armas en las favelas. No se producen armas en esos barrios. No hay fábricas de armas, pero está lleno. De algún lado vienen y de algún lado se benefician, y a eso podemos sumar todo el tema de transporte, todo el tema de fabricación, todo el tema de lo que hablaban de la minería. En Brasil, por ejemplo, en el último gobierno de Bolsonaro, el avance enorme de la deforestación y el agronegocio muchas veces ilegal y violento en el Amazonas, etcétera, a partir de grupos ilegales, que después lavan el dinero, pero no solo lavan el dinero, sino que canalizan gran parte de ese dinero a partir del sistema financiero, que en la mayoría de nuestros países, incluyendo Estados Unidos, las agencias de investigación de todos esos sistemas han sido enormemente, su presupuesto ha sido enormemente reducido, a pesar de decretos y leyes. No tienen la capacidad, y creo que no hay un gran interés tampoco de analizar cómo funciona todo ese sistema. Y creo que es un elemento importante que muchas veces nosotros que nos dedicamos a la violencia más de la calle, nos olvidamos en nuestra perspectiva y en nuestro análisis. Gracias, Eva. Patricia, una cosa que me hizo recordar su comentario es que es la relación complicada que tiene la policía con los fiscales y el problema que eso crea cuando hablamos de la cosa de impunidad. ¿Puede platicar más de su experiencia? ¿Cuál es la relación entre estos grupos que estamos platicando y el poder estatal cuando estamos platicando de la violencia organizada? Bueno, la relación que se da entre policías y fiscales es realmente una relación muy ríspida, debido a que pues, algunos fiscales no tienen muy claro, todavía en México, que gran parte del trabajo importante que debería desarrollarse en la investigación de los delitos le corresponde a las policías de investigación. Y entonces, en esta relación ríspida, pues los policías de investigación no están capacitados ni preparados para desarrollar este tipo de investigaciones. Y entonces nosotros vemos que esto se debe pues a la complicidad no precisamente directa de la policía, sino de los titulares de las policías, es decir, de los jefes policíacos, de los fiscales generales, que a veces reciben instrucciones de los propios gobernadores, de las entidades federativas, y bueno, estos lo único que hacen es recibir estas instrucciones y también pues convertir la instrucción en una complicidad con sus mandos superiores, y pues gran parte de los fiscales a veces se retrotraen a desarrollar investigaciones eficientes. Y hablando un poquito de la gobernanza criminal en el sector minero, yo creo que pues mientras esta narrativa de lo que se conoce como narcoviolencia ha colonizado la opinión pública aquí en nuestro país, la gobernanza criminal
pues realmente en la minería no es muy mencionada. Las autoridades parece que no les alarma este fenómeno, pues hablan muy poco al respecto, porque realmente yo no lo he escuchado mucho a través de estos discursos oficiales de los gobiernos en México. Yo creo que pues han optado por una simplificación así como muy banal, ¿no? Así, bueno, la minería ilegal es la que se relaciona con el narcotráfico, con el crimen organizado, cuando esto no es así. Realmente la gobernanza criminal en la minería es como un punto ciego que tiene el gobierno mexicano, y considero que ni siquiera se le menciona porque hay grandes ganancias detrás de esto que se comparten con los titulares de los gobiernos estatales y del gobierno federal. Y pues desde mi punto de vista, nosotros en México deberíamos de poner más atención en esto, y sobre todo en nuestra legislación. Es muy complicado, sobre todo en lavado de dinero, ver cómo se integran carpetas de investigación para poder llevar a juicio a empresarios que realmente están involucrados en crimen organizado, lavando dinero y finalmente financiando campañas de manera ilícita. Considero que en el sector minero y también en el ambiental, en el tala de bosques, hay un gran esfuerzo que se hace como para poder finalmente el Estado combatir este tipo de actividades ilícitas del crimen organizado mezcladas con el sector empresarial. ¿Por qué? Porque la legislación mexicana no lo permite. Tiene grandes obstáculos que impiden desarrollar estas investigaciones de manera eficiente, y además una falta de personal técnico especializado para este tipo de asuntos. Gracias, gracias. Quiero preguntar para aclarar un poco si, hay unas víctimas colectivas o en comunes de todos este tipo de violencia organizada. Suena que hay víctimas en las zonas rurales, pero son las mismas que se ven en las zonas urbanas, también que se ven en las zonas como en Chiapas y áreas así. ¿Cuáles son las víctimas que se encuentran en estos tipos de investigaciones? Pues en principio te diría que si nosotros miramos, por ejemplo, quiénes son las personas, la mayor parte de las personas desaparecidas, detenidas arbitrariamente, torturadas o asesinadas por violencia criminal, específicamente por violencia criminal, entonces la principal víctima de ese tipo de violencia criminal serían hombres jóvenes pobres. Es básicamente hombres jóvenes pobres, hombres de entre 14 y 30, 35 años. Fíjate que no son desempleados, esta es una cosa bien interesante, casi todos ellos tienen un ingreso, pero es un ingreso muy bajo, trabajaban como franeleros o trabajaban en una bodega o tenían algún tipo de trabajo informal, ¿no? Pero en consecuencia son trabajos muy mal pagados y en consecuencia se encuentran pues también en pobreza. Esos serían en principio los de esta violencia criminal, por ejemplo, como la disputa, ¿no? Cuando vemos disputa entre cárteles, esos serían como los principales víctimas. Pero también es muy importante decir, bueno, dos cosas. Primero, las redes cometen múltiples tipos de delitos. Entonces, además, por ejemplo, de la desaparición, del homicidio, de las torturas, además de eso, por ejemplo, pues tenemos sistemas de trata de personas y ahí obviamente se diversifican las víctimas, ¿no? Entonces, en la trata de personas podemos tener trata de mujeres directamente y entonces ahí tenemos, pues, la víctima va a ser específicamente mujeres. Tienen dentro de las cosas que controlan o las cadenas, digamos, comerciales o de producción o de servicios que controlan, también suelen controlar el trabajo sexual y entonces ahí muchas veces, pues, las trabajadoras sexuales son víctimas, pero no solo ellas, sino en general cualquier otro tipo de mujer que es, pues, secuestrada, que es desaparecida, que es obligada a entrar a ese tipo de sistema de trata. Otro tipo de trata que tenemos es de trabajo esclavo. Eso también pasa mucho y pasa, por ejemplo, en las zonas rurales, en donde incluso muchos de los sicarios, de los estaca, de los halcones, del personal que forma parte a nivel bajo de esta red de macrocriminalidad, lo obligan con trabajo esclavo. Es una dinámica de trabajo esclavo, bajo amenazas, etcétera, etcétera. Entonces también, y bueno, y no solo eso, sino en las múltiples empresas o cadenas que ellos tienen. Entonces ahí también tenemos una red de trabajo esclavo.
Pero una tercera sistema de trata que se ha vuelto muy importante para el caso de México. Como sabes, México pues es un país de tránsito de migrantes. Ahí tenemos otro sistema de trata sobre migrantes. Y de hecho esto es muy importante porque, por ejemplo, si bien tenemos un número oficial de personas desaparecidas, pero pues de personas que tenemos un registro que justamente desaparecieron, no tenemos un registro oficial de migrantes desaparecidos. Y tenemos la sensación por algunas fosas comunes, por algunas investigaciones, por ejemplo, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se decía que entre el 2007 y el 2011 habían desaparecido cerca de 70,000 migrantes, que pues son muchísimos. No tenemos cifras oficiales de migrantes. Y en el caso de la trata de migrantes, los usan lo mismo para trabajo esclavo, pero los usan especialmente como secuestro. Los toman, les sacan sus datos específicos de quién es su contacto en Estados Unidos y les piden el rescate correspondiente. Y también, obviamente, ya cuando pensamos en gobernanza criminal y en las reglas como las que mencionaba Sebastián, informales, pero que todo el mundo conoce y que se cumplen, ¿no? Ahí yo te diría que la víctima, pues, es la población en su conjunto, porque es una población que vive efectivamente con miedo, bajo dinámicas de gobernanza criminal, que sabe que si no se cumple una determinada orden o una dinámica específica, pues el costo puede ser, en el mejor de los casos, que balaceen tu casa o que te golpeen o que te torturen, pero en el peor de los casos, que te asesinen a ti o a alguna persona cercana o que directamente te desaparezcan o desaparezcan a alguien cercano. Entonces, en términos generales, con respecto a la gobernanza criminal, yo te diría la víctima es pues la población en su conjunto. Patricia. Bueno, yo complementaría lo que dice Luis Daniel. Sí, efectivamente, la población en general es la víctima de estas redes de criminalidad que se presentan derivadas del crimen organizado en nuestro país y la gobernanza criminal, pues como un fenómeno sociopolítico que va a guardar esta relación simbiótica con la gobernanza estatal. Vemos que hay también víctimas pues que se encuentran en estados completamente vulnerables, como son los policías. El ser policía en México es un alto riesgo, que ese riesgo lo coloca precisamente esta relación que les comento, simbiótica, entre la gobernanza criminal y la gobernanza estatal. A veces no pensamos que en realidad nuestros policías, que son asesinados ordinariamente en este país de manera muy consecutiva, pues en realidad están así porque pues hay ciertos arreglos, ciertas complicidades de los altos mandos que a veces obedecen exclusivamente a instrucciones pues, de titulares de las entidades federativas, de los gobernadores o de los presidentes municipales, y las verdaderas víctimas de estos enfrentamientos que se dan a veces entre grupos criminales en México pues son nuestros policías, y también las mujeres, las niñas y las adolescentes, que son pues prácticamente objeto, ¿no?, de captación del crimen organizado. ¿Para qué? Pues para múltiples actividades, y dentro de ellas pues encontramos la trata de personas. Yo así lo complementaría, porque a mí me preocupa mucho la situación de la policía en México. Realmente no hay avances significativos. La policía es como la carne de cañón, ¿no?, del crimen organizado, y finalmente ellos son los que acatan instrucciones de sus superiores que pues obedecen a liderazgos políticos. Sebastián, ¿tienes algo? No, yo creo que, digo, con diferencias en las magnitudes y en las intensidades, creo que lo que tanto Luis como Patricia plantearon es el panorama de Latinoamérica en general. Diría que también un poco de Estados Unidos o de las Américas, para ponerlo en temas. Creo que hay en esencia, estamos viendo procesos similares con diferentes magnitudes. Creo que una diferencia importante tiene que ver un poco con lo que hablaba Patricia hace poco en relación a los policías en sí. Creo que ahí sí hay una pequeña diferencia, no, pero una significativa diferencia podría ser entre la situación de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Aunque, tanto en muchos lugares del cono sur, como en Estados Unidos, gran parte de la gente que va hacia la profesión de policía lo hace por necesidades económicas, no necesariamente ideológicas. Y creo que eso es importante recalcar, porque muchas veces en los análisis que hacemos, precisamente los análisis críticos sobre la policía, a veces se asume que el oficial individual ingresa a la fuerza con
con una mentalidad o con un convencimiento ideológico semi-autoritario, etc. Y yo creo que en ese sentido, como lo marcaba bien Patricia y se ve en otros lados, gran parte de esta gente que quiere salir de la pobreza y que ve en la profesión de policía no solamente una potencial avenida para salir, sino también una potencial avenida de respeto, que lamentablemente en la mayoría de los lugares de Latinoamérica eso no ocurre, porque los salarios son bajos, porque las condiciones de trabajo son bajas, eso también genera toda una serie de dificultades en el combate a la corrupción, en el combate a la efectividad, etc. Y el problema es que muchas veces cuando analizamos las potenciales reformas o mejoras de la policía, a veces nos olvidamos de esos elementos y lo vemos desde una perspectiva diferente. Pero sí, las víctimas generalmente son los más pobres y las personas que han sido, no me gusta utilizar palabras marginalizadas porque no están fuera del sistema, sino que están bien dentro del sistema. Son las personas más explotadas del sistema. Y es una característica interesante si uno toma en cuenta, por ejemplo, el caso brasileño, las demografías de las policías en Brasil, inclusive en Uruguay, tanto desde el punto de vista de clase social, pero también desde el punto de vista racial, son muy similares a las víctimas. El policía de calle tiene las características demográficas muy similares a las víctimas. Y quiero también recalcar lo que decía Patricia, de que se ha visto en los últimos años, en las últimas décadas, un aumento muy importante en el involucramiento de las mujeres, tanto como víctimas como también en la participación en el crimen organizado. Eso se ve acá también, se ha visto también en Estados Unidos en lo que tiene que ver con el comercio de drogas, pero también se ha visto en otros lados, con el aumento de la prisión de gran parte el ataque al microtráfico ha llevado también a que muchas mujeres hayan entrado en ese microtráfico, suplantando a muchos de los hombres que han sido capturados. Estoy hablando del microtráfico, no estoy hablando acá de los grandes carteles y los grandes negocios, sino el microtráfico callejero es uno de los factores, y el ataque al microtráfico callejero también ha llevado a que vemos un incremento del porcentaje de mujeres encarceladas y víctimas también. A ver, quedando con este tema de las víctimas, ¿podrían comentar sobre la vulnerabilidad que sufren los actores de la justicia, los académicos o los periodistas que cubren la violencia en esta región? Fíjate que a mí a quien me encantaría escuchar ahí es a Patti, porque ella lo sabe de primera mano. Entonces, si quieres, Patti, hacer algún comentario sobre eso. Sí, con mucho gusto. Mira, pues yo creo que en México la vulnerabilidad de estas víctimas que están en el sector policial, en el sector periodístico, en los grandes liderazgos que se han formado pues en las zonas rurales sobre medio ambiente y también en el sector minero, pues están en completo estado de vulnerabilidad. Creo que el Estado mexicano no ha desarrollado mecanismos de protección que verdaderamente permitan garantizarle su integridad física, su vida y todos los derechos, ¿no?, que tiene. Creo que México ha fallado en esto y es precisamente por eso que comentamos ahorita, pues realmente esta relación o interrelación que se da entre los criminales y los funcionarios, para mí son los funcionarios públicos, pero que están erigidos dentro de los partidos políticos. Son líderes políticos los que hacen estas interrelaciones con los grupos criminales y que finalmente también impiden que las víctimas en situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser los grupos de policías que verdaderamente quieren investigar, periodistas que quieren hablar y decir la verdad de lo que está ocurriendo en México, pues son asesinados finalmente porque no hay mecanismos de protección reales y todo lo que está atrás de estos protocolos que se han elaborado a nivel federal y estatal para la protección de estas víctimas vulnerables, pues han sido realmente insuficientes, tan insuficientes que seguimos teniendo un índice altísimo de asesinatos de periodistas y también de policías. Entonces, sí creo que habría que replantearnos cómo exigirle a los liderazgos políticos, sobre todo desde los partidos, pues que pongan atención en esto y que finalmente pues empiecen a desplazar esos políticos que están completamente ligados o conectados con el crimen organizado. Hay ejemplos que sabe en todo el mundo donde han tratado de implementar así cambios o reformas así al respecto. Porque muchas veces los políticos no pueden mover si no tienen algún ejemplo o evidencia que trabaja en estas nuevas reformas.
Bueno, porque en realidad yo no conozco mecanismos de protección de otros estados, otros países. Sí conozco los esfuerzos que se dice que se hacen en el Estado mexicano, pero cuando nosotros revisamos estos esfuerzos, francamente a mí me parecen una burla, porque esos esfuerzos son completamente limitados. Están expuestos todos estos sectores de la población que finalmente están tratando de luchar contra los grupos del crimen organizado, pues están expuestos. En realidad, no, los mandan a su casa y les dicen, ay, vas a tener vigilancia policial. Y la vigilancia policial nunca aparece. O sea, ni siquiera tenemos, a pesar de las tecnologías que ya hay en muchas policías, no tenemos pues un programa que permita establecer a través de lo que viene siendo la vigilancia tecnológica, pues una alerta inmediata para que la policía protegiera a los periodistas o a estos líderes policiales que realmente combaten el crimen organizado o que pretenden combatirlo y que finalmente son silenciados por los mismos grupos criminales y también por los funcionarios, como les digo, son funcionarios públicos que ejercen el poder, pero que vienen precisamente sus pactos de los liderazgos políticos, de los grupos, de los partidos políticos. Si le puedo poner la pregunta de otro modo, ¿cómo sería un modelo de justicia que centra las experiencias de las víctimas? Pues mira, nosotros tenemos el modelo de justicia en el sistema penal acusatorio en México, pero ese modelo no se ha concretado porque seguimos trabajando con nuevas leyes, pero con las mismas estructuras, con el funcionamiento del sistema anterior. Entonces, ¿por qué hemos seguido trabajando así? Porque al gobierno, pues, no le interesa, o sea, no le interesa este cambio sustancial. De nada nos sirve tener estas leyes modernas si no podemos bajarlas a ras de tierra porque las estructuras son otras, que no se puede aplicar la nueva legislación en las añejas estructuras del sistema anterior con el sistema nuevo. Entonces, sí creo que la gran voluntad política radica en crear nuevas instituciones, establecer nuevos métodos de trabajo para las investigaciones científicas del delito y sobre todo del crimen organizado. O sea, si ustedes revisan las estructuras que hay en la Fiscalía General de la República, son las mismas estructuras que se tenían antes y los métodos de trabajo son exactamente los mismos, o sea, no ha variado nada. Lo único que ha variado es la legislación, pero es una legislación que no se aplica, que no se cumple debido a eso, a las estructuras añejas que se tienen. Son esos viejos ropajes, ¿no? Que vienen, pues, finalmente a impactar en la ineficiencia y la poca capacidad que puede tener el Estado para combatir el crimen organizado. Luis, a ver cómo desmantelamos las redes de control. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo desmantelamos las redes de macrocriminalidad? La verdad que no es sencillo. Mira, nosotros hacíamos una propuesta de construcción, una propuesta integral de construcción de paz que estaba integrada por varios elementos. Entonces, el primero, yo creo, sobre todo por la dinámica política que tienen estas redes, no nada más son redes criminales, son redes que tienen una estructura política muy importante y eso implica reconstruir también pues cualquier idea de Estado de Derecho y también generar una política efectiva de combate a la impunidad. Entonces, tenemos que salirnos de la dinámica de la mano dura. Yo creo que esto es lo primero y lo más importante. Y además, salirnos de la dinámica de la mano dura también implica tenemos que discutir si vamos a mantener pues, los problemas que tenemos con avanzar hacia al menos la legalización de las drogas duras y pensar en cupos para, de las drogas blandas y pensar en cupos para las drogas duras. Entonces ahí tendríamos que tener un cambio muy importante. En la medida que logremos generar ese cambio, entonces ahora sí podemos avanzar a una dinámica más negociada de desmantelamiento de estas redes, que implica pues el desarme, también la desmovilización y también la reinserción social. Estas son las tres piezas más importantes. La desmovilización de las personas que hoy se encuentran en esos 500 grupos armados, el desarme de esas personas que se encuentran en esos grupos armados, pero la tercera y tal vez la más complicada, pues la reinserción social, es decir, cómo vamos y eso significa cambiar las dinámicas sociales a nivel comunitario, a nivel de cada una de esas distintas poblaciones, que hoy son poblaciones que están construidas, que tienen economías y que están construidas con una dinámica de guerra y que las tenemos que cambiar esas economías y tenemos que cambiar esas dinámicas sociales hacia un proceso de paz. Digo que esta tal vez es la más difícil, ¿por qué? Porque, bueno, en México ni siquiera tenemos una política de reinserción social de las personas privadas de la libertad. Si no tenemos una para las personas privadas de la libertad, va a ser también muy difícil
difícil idear otra para, bueno, pues para las personas que se encuentran, que ni siquiera en este momento están sentenciadas ni nada por el estilo, pero que se encuentran pues trabajando para estos grupos criminales. Entonces, desmovilización, desarme, reinserción social, me parece que son lo principal. Pero no basta con eso, porque bueno, con todo lo que hemos visto ahora, pues también tenemos que hacer un proceso de reconstrucción de nuestros cuerpos de policía, más de 2,000 en el caso de México, reconstrucción de nuestro sistema de fiscalías, que es donde Pati ha puesto el punto sistemáticamente. Tenemos que cambiar por completo nuestro sistema de fiscalías. En ese sentido, pues tenemos que modificar nuestras economías locales para impulsar esta reconstrucción o este proceso de reinserción social. No lo podemos hacer si no dotamos a las víctimas actuales de verdad y de justicia. No podemos olvidar que fueron más de 250,000 personas desaparecidas, ya se ha encontrado a muchas de esas 250,000, hoy siguen más de 100,000 sin encontrar, pero fueron 400,000 personas asesinadas hasta ahora y se mantiene un alto nivel de homicidios. Entonces, no podemos hacer ese proceso sin verdad y sin justicia para las víctimas, y también necesitaríamos un último elemento central: idear un proceso de retiro progresivo de los militares a sus cuarteles, de regreso de los militares a sus cuarteles, que hoy lamentablemente en México tenemos un proceso de militarización que nos lleva a tener más de 150,000 integrantes del ejército desplegados en todo el territorio nacional. Entonces ahí están 6 o 7 pasos que te podrás imaginar que hay abiertos desafíos en cada uno de ellos, pero lo cierto es que si no lo pensamos así en términos integrales, va a ser muy difícil construir paz de largo plazo. Y ese es el principal desafío hoy, al menos, bueno, para México, para Centroamérica, para Brasil. El principal desafío es construir paz, pero no cualquier tipo de paz, sino justamente una paz duradera, ¿no? Una que toma en cuenta las necesidades de la gente pobre, ¿no? Sebastián, ¿quieres agregar algo aquí? Sí, brevemente, sin entrar en la necesidad de analizar el capitalismo, de tirar abajo el capitalismo, dejando eso de lado, que indudablemente y creo que lo venimos tocando acá alrededor, tenemos un problema de economía política, y el análisis de economía política es necesario. Lo que tú decías recién ahora, Dani, si no respondemos a las necesidades de los más pobres, esta situación de vulnerabilidad y esta situación de caos sería muy difícil. Si yo tuviera soluciones, estaría en México y no donde estoy ahora. Estaría con mis colegas ahí disfrutando. Así que no, pero yo creo que hay un elemento importante, que es un poco creo que hay varias, pero hay 2 tragedias políticas que son importantes acá para analizar. La primera es de que, de las pocas cosas que sabemos en el mundo de las ciencias sociales y en la criminología, es de que no vamos a poder resolver el problema del crimen a través de la policía. Poner a la policía a resolver el problema de la criminalidad es poner a la policía en un camino al fracaso. Y lamentablemente los investigadores lo sabemos. Y creo que muchos políticos también. Pero seguimos convencidos, o siguen convencidos, de que la mano dura y la represión y la policía como la herramienta casi exclusiva en el área de seguridad es lo que nos va a traer soluciones. Y se viene usando y se viene haciendo y se viene probando una y otra vez de que no. Por más que muchos investigadores del norte sigan intentando generar esos pensamientos, no funciona. La policía no nos va a resolver el problema, que no significa que la policía no debería cumplir un rol, pero no nos va a sacar del problema. Es un problema, tiene que ser, como planteaban tanto Patricia como Luis, es una cuestión holística, de a largo plazo. No hay soluciones cortas. Y ahí viene la segunda tragedia. Y la segunda tragedia es de que el área de seguridad no es electoral, no brinda réditos electorales. La mano dura sí, por más que no trae soluciones, sino que trae más problemas. Pero el abordaje de la criminalidad es como la educación, no trae beneficios electorales inmediatos. Entonces no hay un incentivo claro en los sistemas que tenemos para los partidos de focalizarse en forma seria. Porque las políticas que yo puedo desarrollar, primero, no hay garantías de que funcionen. Eso número 1. Pero número 2, son todas a largo plazo. Pero nosotros tenemos elecciones cada 4 o 5 años. Y el objetivo de los políticos es volver a ganar las elecciones.
Entonces, al menos que se genere un pacto nacional en el cual los políticos dejen de lado, por una vez, el discurso de mano dura y el populismo punitivo y el populismo electoral para sentarse y decir, bueno, abordemos el problema, tomemos riesgos, hagámoslos a largo plazo, hagamos las iniciativas que Luis, por ejemplo, planteaba, que Patricia planteaba, que no nos van a hacer ganar elecciones, porque los resultados no los vamos a ver en los próximos 2 años, 3 años o 4 años. Dejar de lado con la inmediatez de los números, de si la criminalidad bajó 1% o subió 1% y a ver qué partido se lleva más muertos o menos muertos, sino que hagamos un trabajo más profundo de reforma social, de pacificación, de integración social, de reformas políticas económicas, que reduzcan, de legalización de las drogas, de descriminalización de las drogas, de abordar el tema de las drogas desde una perspectiva de la salud pública y no de la criminalidad. Todos esos elementos requieren pactos nacionales, pactos sociales y pactos nacionales. Y mi pesimismo me lleva a decir de que no veo en la región partidos políticos que hayan demostrado un compromiso profundo con decidir dejar de lado el botín electoral que la mano dura les trae y que las soluciones inmediatas que traen peores cosas que beneficios, tengan la capacidad de dejarlo de lado para decir, bueno, sentémonos, hagamos un pacto nacional, hagamos un pacto social y tomemos riesgos. Entonces, mi visión es un poco pesimista, pero creo que no hay otra vuelta. Pues ojalá que esta sea una conversación que sigue, porque tengo muchas preguntas acerca de la potencial de seguir a crear como redes internacionales para poder promover estas agendas de justicia, pero no nos queda tiempo. Y ahorita Héctor nos va a cortar de todos modos. Pero de todos modos quería darles mis sinceras gracias por haber llegado aquí y compartir con nosotros y ojalá que, como digo, esta sea la primera de muchas conversatorios. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Creo que todos los que hemos escuchado esta conversación hemos aprendido muchísimo sobre este tema de bloques de poder en los que han venido fortaleciendo quizás redes de criminalidad, gobernanza, criminalidad y con una repercusión muy lamentable en nuestras comunidades, ¿no? Realmente espero que esta conversación pueda llegar a los oídos de funcionarios públicos con capacidad de toma de decisiones y pues lo tomen en cuenta para estas valiosísimas investigaciones de todos ustedes, para las nuevas políticas públicas que se realizan, las reformas, las actualizaciones y que puedan combatir de una manera un poquito más eficiente la violencia de nuestras comunidades y promover un poco un ambiente de paz. Bueno, como dice Daniel, no nos alcanza el tiempo para lo que nos encantaría seguir preguntando, pero esperemos que tengamos una segunda edición de este conversatorio. Les agradezco de nuevo y a todos los que nos siguieron, les agradecemos por su tiempo y bueno, los invitamos a que sigan en redes sociales a UNAM Boston para las siguientes iniciativas académicas que vamos a tener. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.